Bueno, amigos, buenas tardes. Os saludos a todos, no importa cuándo vean este material. Queremos darle la bienvenida a este canal a nuestro amigo Nelson Quintero Weffer. Nelson es ingeniero, zuliano, se desempeñó como vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y fue presidente de la Cámara Inmobiliaria del Zulia. Nelson hace un par de años tomó la decisión con su esposa de migrar a Brasil, y en Brasil se convirtió en un empresario inmobiliario. Y nos gustaría, Nelson, que nos contara en un principio cómo fue esa experiencia, los retos a los que se enfrentaron con el tema del idioma, con el tema del mercado allá. Y bueno, cuéntanos tu experiencia. Bienvenido, Nelson. Gracias, José Manuel. Excelente. José Manuel, ya son casi tres años que tomamos esa decisión. Desafíos como todo. El primero fue el idioma, de verdad. El idioma fue bastante complicado. Más hubo una llave ahí que mudó todo. Que hay eventos en tu vida que reafirman tus creencias. Yo siempre tuve una creencia de que me iba a adaptar, que era cuestión de tiempo. Y a los 6 meses que estaba acá, que sabían que yo conocía de programación neurolingüística, me convidaron, me le colocaron fecha a una conferencia en programación neurolingüística como para 40 personas, te imaginas. Y fue una conferencia que di bien interesante, le gustó a la gente y yo dije, ahora sí hablo portugués. Y de ahí todo hacia adelante, ¿no? Eso en cuanto al idioma. Después fue el desafío de aprender vamos a decir, las costumbres del brasilero. Estoy en una ciudad muy particular, que es Curitiba. Curitiba, tú piensas que Brasil es fútbol, personas morenas, que bailan samba, y cuando tú llegas a Curitiba te das cuenta que no, esto es un estado, vamos a decir, una región europea. Todos los abuelos son o rumanos, o ucranianos, o rusos, o alemanes, y son personas que tú no las ves en televisión, es otra costumbre. El primer desafío fue conocer las personas. Yo, que toda mi vida he estudiado el comportamiento de las personas, que tú lo sabes, que eso es una pasión para mí, los primeros meses fueron frustrantes, porque esa capacidad que yo tenía en Venezuela de hablar 5 minutos con una persona y ya de toda la lectura de él, ¿no? Aquí no. Aquí estaba una semana con una persona y a la otra semana yo quedaba loco, no sabía, no entendía reacciones. Ese fue el mayor reto, el mayor aprendizado. Hermano, yo recuerdo muy bien el libro El octavo hábito. Ese es un libro famoso. Y él tiene un párrafo que dice, un párrafo que habla que todo negocio, 20% es conocer el funcionamiento del negocio y 80% son personas. Y eso lo validé aquí en Brasil. Todos los negocios es personas. Y gracias a Dios yo tenía unas buenas capacidades y aquí estamos. Todo ha dado bien. El primer año fue muy fuerte, de mucho sufrimiento, los 2 primeros, el comienzo, pero ya uno está viendo frutos, ya uno está adaptado y ese es el desafío. Nelson, ¿y cómo ha impactado el tema de la pandemia, la propagación del virus en Brasil? Ha sido, o por lo menos lo que dicen las noticias, es que ha sido bastante drástico. ¿Ha impactado el negocio o se ha visto beneficiado? Hay regiones en el mundo donde quizás personas buscando más espacios, entonces salieron del centro de las ciudades. Y contrario a lo que se esperaba de precios cayendo, los precios incluso han aumentado, por lo menos en la zona de Madrid, por poner un ejemplo, o en ciudades de Estados Unidos como Houston, todo lo que es la parte norte, también han aumentado ligeramente los precios. ¿Cómo ha sido el comportamiento y cómo les ha caído el tema de la pandemia a ustedes en tu empresa y cómo lo han afrontado? Yo voy a decir una frase que me voy a atrever a decirla, que cuando la digo me miran extraño. La pandemia, en nuestro caso, para mi esposa y para mí, ha sido una bendición.
O sea, no, ese encierro nos ha ayudado a planificar mejor, a organizarnos, a crecer como personas, y la empresa ha crecido. Por darte una idea, yo comencé el año solo con 3 corredores. 3 corredores. Era bastante difícil para mí. Y en el día de hoy tengo 27 corredores. Entonces eso fue maravilloso. Y te voy a hablar ahora del mercado. Tú sabes que yo compré una franquicia RE/MAX, y para RE/MAX ha sido todos los récords, se han batido todos los récords. El mercado está muy caliente, se están teniendo muchas transacciones, y prácticamente nosotros estamos en los números que pensamos para comenzar el año, los estamos cubriendo. Estamos en los números, los superamos. Y ¿qué aconteció en la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? Más personas se están divorciando, más personas descubrieron que el inmueble que tiene no se adapta para cuando tienes que estar dentro de él, y están surgiendo necesidades que no estaban. Personas que mira lo que ahora una terraza de un balcón vale, ¿no? Yo vivo en un apartamento en un piso 10, y tal vez tomarme en ese café, en ese balcón, no tiene precio. Yo me imagino haber vivido en ese apartamento sin un balcón, hubiera sido terrible. El mercado está muy caliente, muy bueno, y las cifras mundiales de RE/MAX hablan de eso. O sea, estamos superando todos los récords. Interesante. ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, el tema de los precios en Curitiba? ¿Se ha mantenido, ha subido, ha caído con ese comportamiento? ¿Qué pasa en Brasil? Tú hablaste de Brasil, de lo que las noticias dan. Ha sido terrible Sao Paulo, ha sido terrible muchas cosas al norte de Brasil. Curitiba es el sur, Curitiba es otro mundo. O sea, acá tenemos, por ejemplo, el orden es impresionante. O sea, aquí tenemos unas alarma naranja, alarma amarilla, la gente, la mayoría lo cumple. Son personas, el nivel de educación de Curitiba es muy grande. Entonces, es una ciudad muy ordenada, es otro mundo. Pero a nivel de precio, te pudiera decir que está pasando un fenómeno, que a nivel de lo que son los lanzamientos o incorporaciones nuevas de inmuebles, eso está muy fuerte, porque en el momento antes de la pandemia cayeron las tasas de interés a su máximo histórico. Entonces, si antes accedían a un crédito, vamos a suponer, de una vivienda de $50,000, por decir algo, accedían 7 millones de personas en el país. A lo que caen los juros, los intereses, a lo que caen, se amplía el abanico. Entonces, lo que antes 7 millones de personas podían acceder, ahora acceden 16, 17 millones de personas. Porque al bajar los intereses se abre el abanico. Y entonces cualquier persona está comprando intereses. Entonces, el movimiento de inmuebles de baja escala, $50,000, $60,000, $70,000, Dios mío, se está moviendo mucho. Estás viendo un fenómeno en inmuebles más altos, vamos a suponer inmuebles de $200,000, $300,000. Estás viendo un fenómeno, gente que está haciendo, aquí llaman mucho permutar un inmueble. O sea, ese inmueble de 200,000, tú me aceptarías un apartamentico de 50,000, te doy 50,000 y hago un préstamo de 100,000. Eso se está viendo mucho. O sea, está abierto el abanico de préstamos porque las tasas de interés son demasiado bajas. Muy interesante. Bueno, Nelson, gracias por esta píldora. Para nosotros, Nelson, además nuestro primer invitado a esta entrevista flash que estamos iniciando, y nos complace además conocer cómo se comporta el mercado fuera de Venezuela, que además tenemos unas peculiaridades muy particulares, y muchas veces dejamos de ver lo que está ocurriendo o cómo los fenómenos impactan de distintas formas, y agradecemos, Nelson, muchísimo tu perspectiva y bueno, y el que te tomes el tiempo para compartir con nosotros tu experiencia, muy valiosa. Gracias a ti, José Manuel, por escogerme de primero, y está de más decir que esto va a ser una cantidad de entrevistas bien interesantes, pues tú siempre tienes esa capacidad de buscar las diferentes perspectivas y escuchar a las personas. Qué bueno. Te deseo toda la suerte en esta serie de entrevistas.
Muchas gracias. Además que es interesante porque hablas maracucho con acento portugués, un portuñol ahí, como el de la pandemia. Ya son 3 años hablando todo el día portugués y de verdad que ya el portuñol, ya hablo, hoy le hablaba a mi esposa, me di cuenta que estoy hablando de la ventana y le dije llanela, ¿no? Ahorita quise decir interés y dije euros, ¿no? Ya es un portuñol que ya uno tiene. Bueno, Nelson, agradecido.